Amén, amados hermanos. Estamos, ¿cierto?, hablando del capítulo 22. Ya comenzamos a otra parte, otra serie de nuestra confesión de fe. Y en este caso nos toca hablar de los sacramentos. Como decía allí, es una palabra un poco polémica en algunos casos. Quizás nosotros no tenemos el problema, pero sí hay otras corrientes religiosas que los consideran problemáticas o chocantes al respecto. Bueno, hay ocasiones en las que se ve el cristianismo como algo muy privado, como algo muy íntimo, como que todos critican a la iglesia porque está encerrada en cuatro paredes y no manifiesta nada hacia afuera. Ya no hay como una influencia, no hay un deseo de poder abrirse a la sociedad. En este caso, en la fe, tanto lo que vamos a ver hoy día, que es el bautismo y la cena del Señor, son actos de fe. Son actos que nosotros tomamos por fe, que en sí manifiestan una realidad que es invisible en algo visible. Eso es lo que nosotros estamos dando a entender. Por ejemplo, cuando alguien procede a las aguas, a un bautismo, nosotros sabemos que eso es una señal, una representación de algo que ya aconteció en el corazón, algo que ya pasó en lo interno, nosotros lo damos a entender en lo externo, una manifestación visible. Entonces, en otras palabras, es dar a conocer lo que Dios ya hace en nuestra vida interna para manifestarlo en algo externo. No es algo alejado de lo que la Escritura nos presenta. Por ejemplo, en Lucas 22, si pueden ahí seguir la presentación, Jesús en el aposento alto, él partió el pan con sus discípulos. Cuando habla acerca de la institución a la cena del Señor, cuando parte el pan, ¿cierto?, con ellos, le dice que este es mi cuerpo, ¿cierto?, que por vosotros es partido, este es el vino, ¿cierto?, en mi sangre, el nuevo pacto. Entonces, que por mucho es derramada, ¿cierto? Eso es lo que Jesucristo está estableciendo allí en el aposento alto, en Lucas 22, se puede ver el ejemplo. Y también antes de su ascensión, cuando Jesucristo da la orden, ir, ¿cierto?, por todo el mundo y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando que son ordenanzas, ¿ya? No son sugerencias, no es que sean cosas que nosotros si queremos las implementamos y nos viene en gana hacerlo, o quizás hay una persona que no le agrada participar de estas cosas. La Escritura nos está dando un mandamiento positivo, algo que el Señor nos pide que realicemos. Y obviamente tenemos los medios para realizarlo, no es que nos está pidiendo vayan y tienen que ir a un lago, vayan a un río en específico, vayan a un lugar cierto central, no. Simplemente que sea bautizado en agua. Particularmente nosotros que entendemos que tiene que ser por inmersión, ¿ya? Pero, como digo, no son sugerencias culturales, sino fueron mandatos directos de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga nuevamente. ¿Amén? Eso es lo que podemos entender. Ahora, como pregunta, ¿vemos nosotros hoy el bautismo y la cena con el mismo asombro que la iglesia primitiva? ¿O esto se ha vuelto una simple rutina dominical? Se han vuelto quizás esto lo que nos toca por la fecha, por eso se realiza y punto. ¿Se tomará con esa liviandad o se le da realmente el asombro y la admiración que esto amerita por lo que Cristo estableció y por también como el cuerpo que somos nosotros nos vamos uniendo por medio de la cena y el compartir el pan de nuestro Señor Jesucristo? Veamos nuestra confesión, ya para introducirnos al tema. Primero la definición de lo que corresponde a lo que significa un sacramento. Como dice allí, en el punto del sello del pacto, dice ahí nuestra confesión que los sacramentos son ordenanzas santas, ¿ya? Esa es la palabra que yo estaba buscando, porque ahí está la perspectiva de la confesión anterior, de nuestros hermanos bautistas particulares de 1689. Esto fue la segunda confesión de fe de Londres. Ellos prefirieron usar el término ordenanzas para alejarse de la idea romana de que el elemento en sí tiene gracia por sí mismo. ¿Qué significa esto?
que el hecho de, por ejemplo, bautizarse o compartir la misa, la hostia, ¿cierto? Y el cáliz, de por sí son requerimientos para llegar al cielo. Eso es lo que ellos entienden por sacramento. ¿Ya? El mundo católico romano lo entiende de esta forma. Un sacramento es algo que te permite llegar al cielo. O sea, no es solamente la fe, ahora tienes que añadir el sacramento. Por eso los hermanos en la antigüedad prefirieron cambiar este término. No porque no entendieran que obviamente un sacramento es simplemente una ordenanza santa, sino para hacer esa distinción. Distinguirse teológicamente entre la postura católica romana a la postura protestante. ¿Ya? ¿Se entendió claro hasta ahí? Amén. Entonces, como dice ahí, el sello del pacto. Son señales y sellos del pacto de gracia, instituidos inmediatamente por Dios. Señales, ¿qué significa que sean señales? Que representan a Cristo y sus beneficios visualmente. ¿Y qué significa que sean sellos? Que confirman nuestro interés en Él y nos distinguen del resto del mundo. Si podemos tener, bueno, yo creo que hoy día todos tenemos acceso a documentos antiguos por medio de las redes, por medio del internet. Tenemos acceso a documentos del primer siglo, donde estaban nuestros primeros hermanos creyentes, y ellos, como estaban en persecución, tenían que hacer toda esta ordenanza en casas, escondidos quizás de todo el mundo. Y lo que escuchaba la gente de afuera solamente rumores. Y por ahí hay ciertos documentos que dicen, desde personas paganas, ¿cierto? Estos cristianos hacen sus reuniones y se juntan a hacer sacrificios de infantes, se juntan a comer pan, que le llaman pan, ¿cierto? El cuerpo de alguien, y sacrifican a una persona, y los tenían por caníbales, porque comían el cuerpo de Cristo y bebían la sangre de Cristo. Eso es lo que ellos entendían. Y decían, y hacen el bautismo, ¿cierto? Y pensaban que se desnudaban todos y participaban en fiestas quizás lujuriosas como los paganos lo hacían en sus templos. Entonces ese era el concepto que el mundo tenía de los cristianos, y era algo quizás aberrante. Por eso que también nacieron luego las apologías. Distintos tipos de hermanos antiguos, ellos redactaron defensas de la fe, para decir qué realmente es lo que ellos hacían el día del Señor, que no se juntaban a hacer las cosas que se divulgaban o se difamaban de ellos. Por eso es importante también entender lo que representa y la importancia que ellos también le daban a esto. ¿Ya? Segundo, la relación entre el signo o el símbolo y la realidad. Aquí hay una relación, no me cargaron las imágenes, pero imagínense que está el pan ahí y la copa. Pésimo el power. Ya. Esta es la relación entre el signo y la realidad. En cada ordenanza o en cada sacramento hay una unión espiritual entre el elemento físico y la gracia de Cristo. ¿Ya? Por ejemplo, en el signo representante, el signo representa fielmente la gracia, pero no se transforma en ella. Eso es importante que lo subraye y lo anote y lo guarde. No es que el símbolo en sí otorgue la gracia, ¿ya? Sino que el símbolo representa o da la luz a la gracia, ¿ya? Eso es importante, porque aquí es donde comienzan las distinciones con ciertos grupos que tienen la cena del Señor o valga la redundancia, la misa, donde es quizás hacer una transustanciación, ¿ya? Donde aparentemente ellos sacrifican nuevamente al Señor una y otra vez cada domingo, ¿cierto? Por medio de la misa. ¿Ya? Sino que en este caso para nosotros el pan sigue siendo pan, no se transforma en otra cosa, no se transforma en el cuerpo de Cristo, sino que el pan que nosotros comemos en la cena del Señor representa o es el símbolo de la realidad del sacrificio que Cristo ya hizo, no que Cristo continúa haciendo. ¿Se entiende y se enlaza así? Ya. La eficacia de la ordenanza no reside en el poder del elemento,
ni tampoco en la piedad de las personas que estén entregando el sacramento o la ordenanza. Por ahí en el siglo III, si no me equivoco, comenzó un cisma. Un cisma es una división en la iglesia. Y esa división partió porque los novacianos decían que las personas que eran bautizadas por los pastores o los líderes, los obispos, que habían negado la fe en algún momento y habían sido reincorporados al cuerpo de Cristo, no era válido el bautismo que ellos hacían con los creyentes, porque ya habían caído. Entonces habían algunos que defendían esto, que la gracia no era en este caso del obispo, del pastor, sino que la gracia era conferida por medio de la fe, en el que creía y en el que procedía el bautismo. Entonces, todo esto se entiende a la luz de la fe y la relación entre el elemento y la realidad espiritual. ¿Ya? Nosotros creemos que la eficacia de la ordenanza no está en la piedad del pastor o en el líder, ¿ya? Para que no se ponga nervioso cuando esté participando de la cena un domingo. Es una relación entre el creyente, la comunidad de la iglesia, con Cristo. Cristo viene, en otras palabras, espiritualmente a cenar con nosotros, a participar de la cena con su esposa, con su cuerpo, ¿ya? Tercero, esto depende exclusivamente de la obra del Espíritu Santo y de la promesa de Cristo. En el anterior, hermano. Y de la promesa de Cristo recibida por fe. De eso depende la eficacia y la realidad de la ordenanza, ¿ya? Exclusivamente de la obra del Espíritu Santo. No depende de agentes externos, ¿ya? En este caso, ¿por qué? Porque a través de esto, el Espíritu nos va edificando, nos va restaurando, nos va nutriendo. Incluso cuando el apóstol Pablo hace el alcance de tomar la cena indignamente, hace referencia que algunos por eso están padeciendo enfermedades. Fíjense cómo se vincula lo espiritual a lo físico. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Hay una realidad, hay una naturaleza quizás que nosotros no entendemos, pero el Espíritu actúa por medio de esta situación, por medio de estas ordenanzas. Amén. Para ir avanzando. No sé si alguien tiene su Biblia por ahí, para que podamos leer 1 Corintios 12, versículo 13. ¿Sí? 1 Corintios 12, 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos somos bautizados en un solo cuerpo por el mismo Espíritu. Y todos compartimos el mismo Espíritu. Amén. Entonces, ¿de dónde viene esta eficacia? De la unidad del Espíritu en Cristo. ¿Ya? No depende, no reside esto en el agua bendita, ¿cierto? Porque hay algunos que bendicen el agua, bendicen el río o bendicen el agua antes de entrar al bautismo. No es eso en sí lo que se está representando, ni tampoco la santidad del pastor que lo está administrando, ¿ya? Sino en el acto de fe que es el Espíritu está produciendo en el creyente. El punto 3, como dice ahí en la presentación, la gracia y la salvación, ¿ya? La gracia y la salvación. Este es el punto que guarda la esencia de nuestro evangelio. Afirmamos que las ordenanzas son medios de gracia. ¿Qué significa que sean medios de gracia? También entendemos por medio de gracia la oración, la lectura de la palabra, la comunión entre nosotros, el alabar como comunidad, son medios de gracia que nos ayudan ¿a qué? A poder fortalecernos, a poder nutrirnos y nos animan también en la fe. Esos son medios de gracia. Nos ayudan a que la gracia en este caso vaya dando su fruto en nuestras vidas. Pero esto no es la causa de nuestra salvación. Esa es la distinción. Un medio de gracia no es la causa de nuestra salvación. No es que si yo oro y oro y oro y oro, voy a ser salvo. No es eso. Yo soy salvo porque Cristo me hizo nacer de nuevo por medio de su Espíritu.
Amén. Por eso es que somos salvos, no por haberme bautizado, no por haber ayunado 40 días, 40 noches, sino porque Cristo tuvo misericordia de mi vida y me amó cuando aún era pecador. Amén. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo solamente. Para ilustrar esto, nuestra confesión nos da 2 ejemplos claros, ¿ya? Primero, hay una persona que fue salva sin la ordenanza. ¿Dónde está ubicada esa persona en la Escritura? Que no se administró la cena del Señor ni tampoco fue bautizado. El ladrón de la cruz. Amén. El ladrón de la cruz. Ahí tenemos un ejemplo claro de una persona que el Señor le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, mira, pide que te traigan un poquito de agua, te voy a bautizar para que cuando llegues te dejen pasar. No es así. Sino que en este caso fue la obra del Espíritu Santo obrando en lo interno. ¿Ya? Ese es un ejemplo de una persona que nunca fue bautizada, nunca tomó la cena del Señor, pero fue salvo. Obviamente por testimonio de Juan, que nos relata que Cristo le dijo estas palabras. Y el segundo, perdido con el sacramento. Hay una persona que no gustó la salvación y fue bautizado. ¿Alguien sabe quién fue? Simón el Mago. Muy bien, sí. Simón el Mago en Hechos 8, ¿cierto? Él pasó por las aguas del bautismo, pero su corazón no había sido regenerado por el Espíritu Santo, sino que seguía, como dice la Escritura, en hiel de amargura, ¿ya? En este caso, el rito externo, que se produjo en lo externo, manifestó a la gente que él había sido bautizado, no salvó su alma. O al menos por testimonio de la Escritura no está esa evidencia. Solamente lo otro el Señor lo conoce. Pero ahí tenemos un claro ejemplo, ¿ya? O sea, ahí tenemos la gracia y la salvación, que la salvación es solo por gracia, que es posible que una persona sea salva sin el sacramento, sin la ordenanza, y también que alguien se pueda perder por haber realizado el simple hecho del acto físico, ¿ya? ¿Algún ejemplo real de esto, mis hermanos? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo real que hayamos podido ver quizá en nuestra sociedad? Yo personalmente fui bautizado en agua cuando no tenía idea de lo que estaba haciendo. Si ya era, ¿cierto? Quizá un lolo, un joven, y fui bautizado por el simple hecho de que muchos iban a bautizarse, y yo quería ir también, pero no entendía qué es lo que estaba realizando, ¿no? Desconocía la importancia, la reverencia que había que tener en el acto, no sabía qué es lo que estaba yo manifestando. Pero entonces ese acto en sí no es el que me llevó a la salvación. ¿Se entiende? No. Sino que lo que produjo internamente se manifiesta en el acto real después en el bautismo. Por eso es que hay que tener también una importancia en poder creer primero y luego ser bautizado. Y en este caso nuestra confesión avala que nosotros somos credo bautistas. Necesitamos creer para ser bautizados. No somos paido bautistas que bautizamos a los infantes, sino que es necesario hacer una profesión de fe, en este caso dar testimonio de que hemos sido regenerados para poder ser, en este caso, bautizados. ¿Ya? Ya para llegar al punto número 4 de nuestra confesión, donde abordamos la defensa de la ortodoxia o la defensa de la verdad, ¿qué es lo que nosotros rechazamos acá? ¿Ya? Esto es para proteger, en este caso, la suficiencia de las Escrituras y la obra de Cristo. Primero, el sacerdotalismo y la regeneración bautismal. ¿Qué es lo que se rechaza acá? Rechazamos totalmente la idea católica y luterana de que el agua del bautismo tiene poder para lavar los pecados o de hacer nacer de nuevo a una persona. La limpieza por la sangre de Cristo, no por el agua de la piscina, es por la sangre de Cristo. Esa es la palabra. La limpieza de nuestros corazones, de nuestros pecados, no es por el agua, ¿ya?
No es como algunos pastores también nos dicen que en el río se va, ¿cierto?, nuestros pecados para allá, y pobres los que se estén bañando más abajo, les van a llegar a ellos. Sino que la sangre de Cristo limpia nuestros corazones, lava nuestros pecados, lavó nuestra maldad, no el agua. Pero representamos lo que sucede, ¿cierto?, en el corazón, en el espíritu, lo representamos físicamente en el bautismo, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros rechazamos, la regeneración bautismal, o el simple hecho de ser bautizados, ya una persona nace de nuevo. Eso es ilógico, ¿cierto? Porque es necesario nacer del espíritu, ¿ya? Muchos se toman con el texto que es necesario nacer del agua y del espíritu, pero no está hablando en sí de aquella agua. Segundo, el error de ex opere operato. ¿Qué significa esto? Este es un término en latín. Aquí nosotros, esta frase significa por la obra realizada, ¿ya? Rechazamos nosotros que por la obra realizada se otorgue la gracia. El simple hecho de comer el pan o mojarse en el agua nos da gracia automáticamente. Eso se rechaza, ¿ya? Ignorando si es que hay arrepentimiento o fe en el corazón de quien lo recibe. O sea, no es que se haga una campaña pública y solamente se esté bautizando y se invite a la gente a venir a bautizarse por ser un acontecimiento cristiano. No es eso. Generalmente en el Nuevo Testamento la gente recibe al Espíritu, recibe la palabra y luego es bautizada. Ese es el orden. Hay distintos pasajes que hablan de ciertas dinámicas al respecto, pero lo general es que la persona crea y sea bautizada. Que crea y sea bautizada, ¿ya? No que por bautizarse va a creer. Eso es lo que no se tiene que intercambiar, ¿ya? Tercero, la multiplicación de los sacramentos. Aquí es donde entran también algunos de nuestros antepasados. Rechazamos los ritos añadidos por hombres, como por ejemplo los 7 sacramentos de Roma. ¿Recuerdan que al estudiar acerca de la salvación, vimos que nuestra confesión avala que somos salvos nosotros solamente por la fe? Habían otras categorías que eran salvos por la fe más obras. Y en este caso, las obras de nuestros hermanos, o no sé si llaman los hermanos, los amigos católicos romanos, es la fe más sacramentos. Es necesario cumplir los sacramentos como lo hizo nuestro hermano Antonio, que los cumplió todos cuando participó ahí con nuestros amigos. Por ejemplo, ellos tienen la confirmación, la penitencia, la primera comunión, la extrema unción, incluso el matrimonio ellos lo toman como un sacramento, ¿ya? Obviamente algunas prácticas son buenas, como el matrimonio, eso es algo bueno, pero en sí el matrimonio no nos da la salvación. Sería ilógico pensar eso. No son estas, en este caso, ordenanzas de gracia instituidas directamente por Cristo, ¿ya? Él no dijo, bautícese, o sea, dense en matrimonio cada uno para ser salvo, para ver el reino de los cielos. No es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. No confirmación, ni penitencia, ni esa multiplicación de sacramentos que tienen algunos por allí, ¿ya? Solamente en este caso nosotros, por medio de nuestra confesión, entendemos que hay 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, que en los capítulos siguientes los vamos a desarrollar en su plenitud. Y cuarto y último, el desprecio de los medios, ¿ya? Porque recuerden que nuestros hermanos antepasados eligieron la palabra ordenanza para cambiar el tema del sacramento. También hay otros extremos que se van al hecho de tener esto como algo vulgar o como algo innecesario, ¿ya? Este es un error moderno. Como los sacramentos no salvan, muchos concluyen que no importan, ¿ya? También lo ven de esa manera. Muchos dicen, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer si no es requisito? ¿Ya?
Nosotros rechazamos ese descuido voluntario, despreciar la mesa del Señor o retrasar el bautismo quizás por pereza, es una falta grave contra la autoridad y contra el amor de Cristo, quien nos instituyó para nuestro propio bien. Fue Cristo el que instituyó estas ordenanzas. Como dije en delante, son mandamientos positivos, que el Señor los dejó para que su iglesia, en este caso, tuviera su identidad, tuviéramos nosotros nuestra manera de poder expresar también nuestro amor, nuestra comunión y esa unión espiritual que se realiza en la cena del Señor, que vuelvo y digo, lo vamos a ver en el capítulo siguiente, nos ayudan a entender esa unidad en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Eso es, mis hermanos, para concluir allí, como dice el texto, las ordenanzas no son rituales vacíos, son el abrazo visible de Cristo para su pueblo. Cuando alguien baja a las aguas, predica un sermón vivo sobre la resurrección. O sea, cuando nosotros pasamos a la ordenanza del bautismo, estamos dando testimonio de la resurrección, porque hemos muerto con Él y resucitado con Él en el bautismo, dice el apóstol ahí. Cuando comemos el pan, testificamos que nuestra vida está en Él. Valoremos estas ordenanzas, preparémonos con corazones arrepentidos y deleitémonos en esa fe visible hasta que nuestro Rey regrese. Amén.